Hola a todos los hermanos. Estamos muy felices de poder estar aquí compartiendo este día especial, ¿cierto? Que yo creo que todos hemos apartado este día domingo para poder entrar en la presencia del Señor, para poder adorar desde sus hogares. Así que les doy la bienvenida a todos. Me alegro mucho de que estemos conectados, de que a pesar de las distancias, ¿cierto? Este día domingo no hay límites, porque sin duda que nos hemos conectado a lo más importante, que es poder tener este tiempo especial junto a nuestro Padre. Así que le doy gracias al Señor por cada uno de los que se ha conectado el día de hoy. A lo mejor no podemos estar en nuestra reunión presencial porque, bueno, se está modificando, arreglando varias cosas por ahí, que ya en marzo ya de lleno vamos a poder visualizarla, ¿cierto? Y estar presencialmente ahí. Pero mientras tanto, tenemos esta conexión que yo creo que de igual manera nos bendice nuestra vida, de igual manera podemos adorar al Señor y tener este tiempo, este espacio para poder concentrarnos y enfocarnos en la presencia del Señor, en poder estar un tiempo junto a Él. Así que les doy la bienvenida a todos los que se están conectando, a los que están ya conectados y la verdad es que el día de hoy quiero hablarles de algo, de una palabra que la verdad es que hace un par de días ya que ha estado como dando vuelta en mi cabeza. Esto lo pude escuchar, yo creo. Todos sabemos que el Señor nos habla, ¿cierto? Que Él pone pensamientos en nosotros. Y uno de esos pensamientos de esta semana fue justamente acerca de esta palabra del día de hoy. Y es que me recordé de una película, que la verdad es que es una película muy hermosa, que hace ya un tiempo nosotros vimos en la casa. Eh, no me puedo acordar exactamente del nombre de la película, sé que es una película cristiana, ¿cierto? Pero la verdad es que es una película hermosa y habla acerca de correr, de correr. Es como, es una niña pequeña, ¿cierto? Que se incluye a poder hacer de estas como especie de maratones para poder competir y concursar por su escuela y todo. Y el entrenador que tiene es creyente en Dios. Entonces él le empieza a ayudar, ¿cierto? Que ella se vaya superando, que ella empiece a correr, pero ella igual tiene limitaciones. O sea, ella, por ejemplo, tiene asma, un asma crónico, entonces por ende le cuesta mucho más poder soportar, ¿cierto? Esa corrida tan pesada, pero a pesar de eso, ella comienza a correr y comienza a practicar y corre y corre y corre. Y hay una parte de esta película que es muy emocionante, la verdad, eh, que es la parte donde ella tiene que, por ejemplo, el entrenador le pone un monitor, una especie de monitor, ¿cierto?, en el oído, en la última carrera, la carrera más importante, le pone un monitor para que él le vaya como indicando todo lo que ella tiene que ir haciendo a medida que va corriendo. Él le va diciendo, mira, ahora va a pasar, no sé, por una parte de mucha altura, ahora te va a tocar pasar por esto, y el entrenador le va dando indicaciones, pero también le va animando por el oído a que ella siga corriendo, a que ella siga avanzando. Entonces hay una parte que es muy emocionante porque el entrenador lo que hace es grabar al papá de esta pequeña, ¿cierto? Lo hace grabar y el día de la carrera, cuando ella se pone el monitor para escuchar al que supuestamente iba a ser el entrenador, el que le iba a ir indicando las cosas a hacer, se da cuenta que la voz que está escuchando por el monitor es la voz de su papá. Y el papá es quien la comienza a guiar en esta carrera, en la que al final ella, por supuesto, triunfa, ¿cierto? Es una película maravillosa, no sé si por ahí me pueden ayudar a buscar el nombre, que no alcancé a buscar el nombre. Es como de las últimas películas cristianas que ha salido, para que la puedan ver, si es que alguno puede, igual porque es preciosa, la verdad. Y lo que más me recordó es justamente esta escena, esta parte donde la chica se pone el monitor y comienza a escuchar al papá. Y cómo la voz
de su padre le ayuda a poder correr, a poder seguir, a poder avanzar. Vencedor. Vencedor se llama la película. Así que búsquela, si puede tener un tiempo, búsquela, de verdad que la va a bendecir, le va a bendecir mucho su vida, porque es una película maravillosa. Entonces, recordando esta escena de la película, es que Dios me llevó a comprender algo. Y algo que yo creo que todos lo sabemos, pero muchas veces ponerlo en práctica es lo que se nos hace difícil. Y es el hecho de poder escuchar la voz del Señor en nuestro oído, tan claramente como un monitor, ¿cierto? No sé si se han fijado los músicos, para poder escuchar nítidamente lo que ellos están tocando, ¿cierto? Bueno, nosotros de hecho ahora instalamos este sistema de monitoreo, ¿cierto? Donde yo, por ejemplo, me pongo esos audífonos grandes, que no es para aparentar, sino que de verdad yo estoy escuchando por ahí mucho más nítido toda la música, todo lo que estamos tocando, para así de esa manera que salga mucho mejor. Entonces, siempre que hay un monitor, uno va a poder escuchar algo nítido. Y eso es lo que les quiero transmitir el día de hoy. Cuando usted y yo nos colocamos ese monitor en nuestro oído para oír la voz de nuestro Padre, siempre vamos a poder obtener la victoria en nuestra carrera. Y el texto principal del día de hoy es Juan 10. Quiero leerles del 27 al 28, que dice: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué hermoso texto, ¿cierto? Cuando dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Podemos pensar, ¿por qué las ovejitas, ¿cierto?, siguen una voz? ¿Pueden las ovejitas claramente identificar cuál es la voz de su pastor? ¿Cierto? Y es porque ya ellas están acostumbradas a escuchar esa misma voz, ese mismo tono, ¿cierto? Esa misma potencia en la voz. Ellas ya están acostumbradas. Entonces, cuando ellas escuchan la voz del pastor, ellas pueden seguir. Y siguen por el sendero que el pastor les va marcando. Entonces, eso mismo pasa con nosotros, mis hermanos. Cuando nosotros aprendemos a conocer la voz tan nítida de nuestro Padre, nos es muy fácil poder seguirla. Pero ¿qué pasa? Que de repente empezamos a escuchar otras voces, ¿cierto? Pero cuando, por ejemplo, oímos la voz correcta, que es la voz de nuestro Padre, ni por muchas voces que podamos escuchar o por muy fuerte que puedan sonar otras voces, nos van a poder hacer desviarnos de nuestro camino. Entonces, lo que hay que entender el día de hoy es que tengo que escuchar por ese monitor la voz del Señor, la voz correcta. ¿Cuándo decaemos nosotros? ¿Cuándo es cuando nosotros decaemos, cuando nos sentimos débiles muchas veces? Es cuando comenzamos a perder la voz del Señor, ¿cierto? Y muchas voces en nuestra vida se empiezan a levantar. Mire, de repente yo estaba pensando que ni siquiera podemos decir que son voces externas, sino que de repente es nuestra misma voz la que nos limita. Cuando nosotros comenzamos a creer que no podemos, que no vamos a salir de esta situación, que el problema parece más grande, ¿cierto? Y comenzamos a decaer, comenzamos a desistir, a afligirnos, ¿cierto? A perder toda esperanza. Entonces muchas veces no son las otras voces, y es cierto que las otras voces igual están. Esas voces, por ejemplo, como hace unos domingos atrás hablábamos con la iglesia de Villa Alemana, de repente las voces de los médicos, ¿cierto? Que nos dicen, no, para esto ya no hay salida, ya no hay cura, o las voces, no sé, incluso de la misma familia, ¿cierto? Voces que no nos gustan de repente, o las voces de nuestros cercanos, de nuestros amigos, que son voces de pesimismo, que no nos ayudan a avanzar. Entonces, aparte de todas estas voces que muchas veces nosotros le ponemos atención,
muchas veces también está esa voz interna en nosotros. Esa voz que nos dice que no vamos a poder. Esa voz que nos dice que esto ya no tiene salida, que esto es incurable, que pareciera que ya no hay otra esperanza. Pero cuando esas voces, o nuestra voz, se comienza a levantar en nuestra vida, tenemos que empezar a darnos cuenta y decir, algo estoy escuchando que no es correcto, algo estoy escuchando que no es lo correcto. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nos colocamos el monitor correcto y comenzamos a oír a nuestro Padre. ¿Y qué es lo que nos dice nuestro Padre, cierto? El Señor siempre nos dice, vamos, sigue adelante, tú puedes, tú vas a llegar. Mira, ten cuidado, aquí vas a tener que pasar a lo mejor por un valle, aquí a lo mejor vas a tener que atravesar un desierto, pero tranquilo, no te preocupes, yo estoy contigo, yo te acompaño, yo voy delante tuyo. Así como Josué, ¿cierto? Josué a lo mejor, imagínense cómo se encontraba este hombre de Dios, Josué, que después de haber tenido que estar a la par, ¿cierto? O mirando hacia arriba un poquito, ¿cierto? A Moisés, que era como, la persona, ¿cierto? Era el discípulo en el fondo, Josué, de Moisés. Entonces después de este gran hombre, ya cuando él ya no está, Josué se queda solo y se tiene que enfrentar él solo a las nuevas batallas, a los nuevos desafíos que Dios va poniendo en su camino. Entonces imagínense cuán difícil es tener que cumplir una labor tan riesgosa, con tanta pasión, ¿cierto? Con tanta fuerza, tantas cosas que vienen por delante, y además sabiendo que el pueblo había visto toda la vida a Moisés. Entonces ahora venía él, tenía que como reemplazar o cumplir el rol que estaba cumpliendo Moisés de ser el líder. Entonces imagínense la presión que había sobre este hombre, pero aún así, bajo esa presión, el Señor le dice, yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente, no temas, yo voy delante de ti. Entonces, esas palabras a Josué, a pesar del gran desafío que estaban viendo por delante, le hacían poder seguir hacia adelante, poder seguir y no mirando a lo mejor las otras voces, que estoy segura que había muchas voces de crítica del pueblo, a lo mejor de gente cercana, de sus propios líderes muchas veces. Pero esas voces no eran tan grandes como la voz del Señor, que él pudo escuchar claramente, que le decía, no temas. Y esa misma voz es la voz que nosotros hoy día podemos escuchar, que dice, no temas, yo estoy contigo, yo voy delante tuyo, no te aflijas por esta situación, porque yo soy más grande que aquella situación que a lo mejor bajo tu perspectiva, a lo mejor la perspectiva de mucha gente parece imposible, pero para mí no hay nada imposible. Y esa es la voz más grande y la que nos alienta a poder seguir adelante, mis hermanos. Entonces, cuando estamos en medio de un desierto, ¿cierto? Cuando parece que nos encontramos perdidos, ¿cierto? Parece que la voz del Señor se encuentra lejos. Siempre vamos a poder volver a escuchar la voz de nuestro Padre diciéndonos, sigue adelante, yo estoy contigo. Y esto me hacía recordar una historia que es maravillosa. A mí me encanta esta historia porque la verdad siempre me he sentido como en parte identificada con esta historia. Y es la historia de Elías. Elías había visto la mano del Señor en toda su vida. La había visto de una manera pero gloriosa, ¿cierto? Él tenía tanta fe, ese hombre, que era capaz, ¿cierto?, de demostrar a quien sea el poder de Dios. Pero llega un momento de su vida donde él se ve con una amenaza de muerte sobre él, ¿cierto? Y parece que esa amenaza lo lleva a tal punto que Elías comienza a decaer. Elías se encuentra en un momento muy triste de su vida, ¿cierto? De mucha angustia, de mucho dolor, igual que nosotros. Hay situaciones en su vida y en la mía que a lo mejor nos ha traído mucho dolor, mucha tristeza, como este hombre, ¿cierto? Que la única salida que parece que está enfrente de sus ojos es una cueva.
Entonces Elías va, tras esta amenaza de muerte, va a refugiarse a esa cueva, ¿cierto? Pero siempre, en algún momento, llega la voz de nuestro Padre, la cual podemos volver a escuchar. Y esa misma voz fue la voz que Elías escuchó en medio de su angustia, en medio de su momento a lo mejor depresivo, podríamos llamarle, en medio de su tormenta. Él volvió a escuchar esa voz que le decía: Elías, ¿qué estás haciendo aquí? Entonces yo me imagino, y por eso le pongo este título, esta palabra, que el Señor ahí viene donde Elías y le dice: Elías, no pares, sigue corriendo, todavía queda camino. Elías, sigue corriendo, sigue corriendo. Y eso es lo que el Señor nos dice el día de hoy: sigue corriendo. Todavía queda un camino por cruzar, todavía queda un sendero por seguir caminando. El Señor no ha terminado la obra en nosotros, sino que día a día la sigue perfeccionando hasta que Él venga. Y esa es la promesa que tenemos. Entonces, mientras Él está trabajando en nuestros procesos difíciles, en nuestras situaciones complicadas, no nos detengamos, sino como Elías, sigamos corriendo, salgamos de esa cueva y veamos al único que está ahí, ¿cierto? Incentivándonos, diciendo: vamos, yo estoy contigo, no te detengas, sigue adelante. Cuando salimos de esa cueva y podemos correr, ¿cierto? Y podemos seguir corriendo esta meta, nos damos cuenta que siempre el Señor estuvo con nosotros, que Él nunca nos ha dejado. Solamente que nosotros de repente perdemos la voz del buen pastor. Pero la oveja que está cerca del Señor es la que puede diferenciar cuál es la voz de otra gente y cuál es la voz del pastor que la está guiando. Entonces hoy día es necesario que nosotros aprendamos a escuchar la voz del Señor, la voz de nuestro papá, que mientras estamos corriendo a lo mejor podemos caernos, a lo mejor podemos encontrarnos con un millón de cosas en el camino, pero a pesar de eso, Él está ahí diciendo: yo voy contigo, vamos, sigue corriendo, sigue adelante. Entonces, cuando no hay ánimo, mis hermanos, cuando no hay fuerzas, cuando parece que no hay una solución visible, ¿cierto? Sigamos corriendo, que el Señor no nos va a dejar solo. El Señor jamás nos va a dejar tirados en el camino. Él es como aquel cierto buen samaritano que, viendo nuestras heridas en el camino, nos tomó y nos curó y nos vendó y nos sanó todas esas heridas. Y si crees que el Señor lo hizo una sola vez contigo, déjame decirte que no. El Señor sigue haciendo esa obra con nosotros, que a pesar de que estamos muchas veces heridos en el camino, que a pesar de que nos sentimos abandonados, que nos sentimos solos, el Señor sigue corriendo a nuestro encuentro y nos sigue levantando y sigue limpiándonos esas heridas del corazón, esa herida emocional, esa herida física. Todas aquellas cosas el Señor sigue haciéndolas. Entonces no nos detengamos por nada, ni miremos hacia atrás, ni escuchemos las voces que quieren hacer que nuestra fe decaiga. No, mis hermanos, sigamos corriendo adelante, que todavía hay mucho camino por seguir. Y el Señor está al lado nuestro. ¿Qué otra garantía podemos tener? ¿Qué otra cosa puede ser más segura que poder caminar al lado de aquel que nos formó, de aquel que nos miró desde que estábamos en el vientre, ¿cierto? De aquel que sabe todo de nosotros. ¿Cuál es nuestra mayor garantía? Poder caminar con Él, junto a Él, y no soltarnos de su mano. Esa es la gran garantía que tenemos, que estando tomados de su mano y caminando junto a Él, veremos siempre la victoria. Aunque nuestros ojos hoy día no puedan ver esa victoria, aunque nuestros ojos aparentemente vean solo la derrota, solo la situación difícil, solo el momento que estamos pasando, el Señor sabe que vamos a poder salir adelante, pero solamente escuchando en nuestro monitor la voz de nuestro Padre. Hay una palabra maravillosa que queda en Nahum 1:7 y que dice: bueno es el Señor. Bueno es el Señor, es refugio
en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Entonces, en el día de su angustia, en el día que usted a lo mejor siente más miedo, ahí está el Señor diciendo: yo soy tu refugio, yo soy tu protector. Todos los que confiamos en el Señor y creemos en Él y no desistimos, podemos decir: Dios es bueno. Así que si usted está en su casa, quiero que lo repita hoy día conmigo: Dios es bueno. Y como el Señor es bueno, no nos va a dejar solos. Él es nuestro Padre y va a estar con nosotros donde quiera que vayamos, en cualquier circunstancia en la que podamos estar pasando. Él no te dejará ni te abandonará, estará contigo. Pero pongámosle oído a su voz, porque esa es la única voz que necesitamos escuchar para poder no solo salir adelante, sino que también conducirnos por el buen camino. Me encanta Pablo, cuando Pablo, ¿cierto? Al final, cuando Pablo se está despidiendo, él termina con esta frase y dice: he acabado la buena carrera. Y yo me lo imagino así, corriendo, ¿cierto? Esta carrera, teniendo que pasar por muchas cosas, situaciones difíciles, ¿cierto? Pero ¿sabes yo creo que por qué Pablo pudo decir: he acabado la buena carrera? Es porque él nunca dejó de escuchar por su monitor la voz de su padre. Y por eso él pudo decir: he acabado la buena carrera. Y eso es lo que me imaginaba con esta película, ¿cierto? Cuando esta niña se pone el monitor y comienza a avanzar porque escucha la voz de su padre. Es así mismo con nosotros. Hoy en día usted puede tomar ese monitor, ¿cierto? Ese audífono, se lo pone en su oído y puede comenzar a escuchar la voz de su padre, que la está alentando, que nos está ayudando a salir adelante. Entonces, ¿por qué Pablo no desistió a pesar de todas las miles de cosas que tuvo que pasar? Porque pasó mucha hambre, pasó muchas cosas, lo perdió todo, ¿cierto? Pero jamás dejó de escuchar la voz del Señor. Y eso lo llevó en victoria. Entonces, en este trayecto, nos vamos a encontrar quizás con muchas curvas, ¿cierto? Con muchas curvas que vamos a tener que atravesar. Pero también en medio de este camino nos vamos a encontrar con planes, con promesas que el Señor nos ha dado a nuestra vida y que se van a cumplir. Entonces, a pesar de las curvas que hay en nuestro camino, también hay promesas, también hay planes que el Señor quiere cumplir y que va a cumplir con cada uno de nosotros si le somos fieles al Señor. Y lo más hermoso de este camino es que la meta está muy cerca. La meta ya está muy cerca. Todos podemos ver que esa meta, ¿cierto?, ya está a las puertas. Entonces ya no queda mucho tiempo. Por eso, en este tiempo, aprendamos a escuchar la voz del Señor y a dejar que Él nos guíe, a comenzar a dejar todo bajo su voluntad, ¿cierto? Todo nuestra vida, aquellas áreas que a lo mejor a nosotros nos cuestan, a todos hay algo que nos cuesta en nuestra vida dejar, ¿cierto? Y que sabemos que no podemos solo, pero si se lo dejamos al Señor, yo sé que Él nos va a ayudar a salir adelante, y no solamente a salir adelante, sino que también a poder dar lo mejor de nosotros, dar lo mejor en este camino, y a poder abandonar todas aquellas cosas que a lo mejor nos están costando hoy en día, ¿cierto? Entonces, mientras podamos escuchar el monitor del cielo, jamás decaeremos, ni tampoco nos detendremos. Pero aquí lo más importante es que el único camino por el cual nosotros corramos sea nuestro Dios. Que el único camino por el cual nosotros vayamos corriendo esta carrera sea Jesús. Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, o sea, Él, no hay otro camino por el cual usted y yo podamos tomar, ¿cierto? Muchas veces queremos
tomar un atajo y no nos resulta. No sé cuántos han tomado algún atajo en su vida, ¿cierto? Pensando que van a llegar bien y llegan más atrasados de lo que pensaban porque el atajo no sirvió, ¿cierto? Pero imagínense esto en el plano espiritual. Cuando tratamos nosotros de tomar muchas veces atajos, basándonos en lo que nosotros creemos, basándonos en nuestra propia voluntad, en nuestro propio pensamiento. Sin embargo, cuando tomamos el camino correcto, el único camino que dice la Biblia, yo soy el camino, cuando tomamos ese camino que es Cristo el Señor, sin duda vamos a llegar a una meta victoriosos. Vamos a poder llegar en victoria y decir, igual como dijo Pablo, ¿cierto? He acabado la buena carrera. Entonces, si usted alguna vez se encuentra perdido, desorientado, sin poder avanzar, en un desierto, no sabemos qué camino tomar, quiero decirle que el único camino es Cristo el Señor. Y ese es el único camino que lo va a poder llevar de victoria en victoria. A pesar de la prueba, lo va a poder llevar de bendición en bendición. Entonces, hay un solo camino, hay una sola meta y un solo entrenador, que es nuestro Señor. Él es el único que nos puede sacar victoriosos de cualquier situación que estemos atravesando, de cualquier proceso difícil que podamos estar nosotros envueltos. Si estamos en un desierto, si nos sentimos solos, si nos sentimos confundidos muchas veces, no sabemos qué camino tomar, recuerde siempre que el único camino que lo va a poder guiar de una manera real y genuina es el Señor, nuestro Dios. Y yo quiero que por favor los que están ahí conectados, los que están conectados en esta hora, me escriban ahí, me pongan, o sea, no me escriban, sino que pongan en los comentarios quienes puedan, si se sienten identificados, si pueden poner amén, ¿cierto? A esta frase, el Señor es el camino más seguro, más confiable, y es el único camino por el cual nosotros hemos podido correr seguros. Si usted, así como yo, ha podido correr durante su vida por este camino y se ha dado cuenta que a pesar de la aflicción, que a pesar de las tristezas, que a pesar de los procesos difíciles, usted ha podido salir adelante victorioso, quiero que pueda poner ahí yo soy uno de esos, amén, sí. Yo he podido ver la mano del Señor obrar a mi favor. ¿Y por qué? Porque a lo mejor yo puedo decirle, ¿cierto?, a muchas personas que este camino es maravilloso, pero quiero que podamos comprender que todos pensamos que el Señor es el único camino que pueda haber en nuestra vida. Es el único camino, ¿cierto? No hay otros caminos. Si usted a lo mejor se ha podido conducir por otros caminos y se ha dado cuenta en algún momento de su vida que ese camino nunca le llevó a nada bueno, puede decir entonces hoy en día he llegado a este buen camino, a este único camino que es Cristo nuestro Señor. Así que, mis hermanos, quiero decirles que sigamos corriendo, sigue corriendo, no nos detengamos. No nos detengamos en la angustia, no nos detengamos en la aflicción, aunque se levanten voces por aquí, por allá, aunque se levante nuestra misma voz interna que muchas veces nos queremos nosotros mismos como boicotear, ¿cierto? Nosotros mismos como que maquinamos de repente pensamientos y cosas de que no vamos a poder, pero tenemos que saber que el que está al lado nuestro es quien nos va a ayudar. Nosotros, por nuestras fuerzas, no podemos solo, pero sí hay uno que es más grande que todo, que cualquier cosa, que cualquier situación, que cualquier cosa que pueda existir en este mundo, en este universo, y es nuestro Padre, nuestro Dios. Él es el más grande, y si ponemos nuestra vida y nuestra confianza en Él, tenga por seguro que vamos a poder decir como Pablo, he acabado
la buena carrera. He podido ver la victoria, he podido ver la bendición del Señor. He podido ver cómo el Señor me ha sacado de ese lodo, ¿cierto? Que a lo mejor me encontraba sumergido. El Señor con su mano poderosa me ha sacado de ahí y me ha llevado de victoria en victoria. Y a pesar de que sí, hemos tenido problemas, como todas las personas, en nuestro problema y en nuestra angustia jamás nos hemos sentido solos, porque sabemos que es el Señor el que está con nosotros. Entonces, ánimo, hermanos, sigamos corriendo, porque todavía queda camino, todavía el Señor tiene promesas por cumplir, todavía el Señor quiere seguir mostrando su gloria, quiere que podamos seguir viendo su fidelidad. A lo mejor el Señor todavía tiene un plan, no a lo mejor, sino que el Señor tiene un plan con nuestra familia, y quizá nuestros ojos van a ver ese plan cumplido, pero tenemos que seguir corriendo. No nos detengamos, sigamos avanzando. Que nuestro corazón no se quede pegado, ¿cierto?, en una etapa, sino que sigamos corriendo hacia adelante. Y ahí me da mucho gusto que muchos hermanos están poniendo ahí, amén, ¿cierto? Es el único camino, porque Él es bueno, ¿cierto? Gratitud a mi Dios por llevarme por su camino, dice otra hermana, ¿cierto? La hermana Joyce. Pedro lleva, le dice, amén. Mis glorias sean a ti, mi Señor. Amén. Qué maravilloso poder saber que el Señor está con nosotros, ¿cierto? Así que si usted y yo hoy en día sabemos que a pesar de las curvas del camino, vamos por un camino seguro, entonces podamos decir, amén, el Señor va con nosotros. Por eso no me detengo, solo por eso no me detengo y sigo corriendo, porque quien me está hablando en mi monitor es mi Padre, y por eso yo puedo correr confiadamente y con seguridad a pesar de todo. Quiero que podamos orar al Señor en esta hora, y también si a lo mejor usted tiene alguna carga, alguna aflicción en este momento, que podamos entregársela al Señor y descansar en su voluntad, descansar en sus brazos y poder decir, Señor, a ti te entrego todo esto, pero quiero seguir avanzando. No quiero detenerme, porque sé que todavía queda un largo camino por recorrer. Padre, te damos muchas gracias por este maravilloso tiempo que hemos podido tener en ti, Señor. Gracias por permitirnos, Señor, alabarte, por permitirnos bendecir tu nombre, Señor. Yo en esta hora, Padre, te quiero pedir por cada uno de nuestros hermanos que puedan ver, Señor, tu rostro el día de hoy, a pesar de su aflicción, que a pesar del dolor, Señor, que a pesar de la angustia, de los problemas, de las dificultades que podamos ver, podamos escuchar tu voz en el desierto, podamos escuchar tu voz en este camino, Señor, y no apartarnos de tu camino jamás, porque sabemos y estamos convencidos, Señor, de que el único camino seguro eres tú, Padre. Por eso queremos seguir corriendo este camino que eres tú, Señor. Queremos seguir corriendo a los brazos de nuestro Padre y poder seguir escuchando tu voz en medio de cualquier situación, Señor, aunque se levanten otras voces, aunque podamos escuchar miles de cosas, no queremos oír a nadie más que a ti, Señor. Porque tú eres el único que nos alienta, que nos toma de la mano y nos permite seguir corriendo. Es el único que jamás nos va a dejar solos, que jamás nos va a abandonar. Eres el único, Padre, que está con nosotros y que tiene su oído atento a nuestro clamor. Así que yo te pido que si alguien se ha sentido solo, abandonado, tú puedas acariciarle, Señor, puedas abrazarlo en este momento con tu amor. Y que tú, Señor, puedas siempre estar hablando a nuestra vida, hablando a nuestro oído, Señor. Que podamos escucharte claramente y que todas las otras voces se apaguen para que solamente podamos escuchar tu voz en nuestro camino. Porque solo así podremos llegar a la meta que nos espera. Te damos las gracias, Señor, por este maravilloso tiempo y te pido tu bendición y tu cobertura sobre nuestras vidas, sobre Casa de Oración y sobre tus hijos. En el nombre santo del Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga. Sigamos adelante, sigamos corriendo, no nos detengamos, porque todavía nos queda mucho camino por recorrer y estoy segura que el Señor
nos va a mostrar sus bendiciones en medio de este camino. Pero lo más importante, corramos por el único camino que nos conviene y el único camino que de verdad nos va a llevar a la victoria, que es Cristo el Señor. Que el Señor nos bendiga.